El capítulo de hoy va a ser raro, y dirás tú que menuda novedad, pero seguramente sea más raro aún que otras veces, o raro de una forma diferente. El tono seguro que va a ser inevitablemente más sombrío. Así que si no te apetece escuchar cosas tristes o poco optimistas, te aconsejo que te lo saltes. Sin más. La semana que viene volveremos al tono habitual. Aunque en el fondo, de saltarnos cosas poco optimistas es de lo que va el capítulo de hoy. Verás. Es que en las últimas semanas he escuchado un par de cosas que se me han quedado pegadas al cerebro. Siguen pasando los días y no consigo dejar de pensar en ellas. Conectan entre sí y, al menos en parte, encajan muy bien con este podcast porque, en el fondo, una de las ideas más recurrentes de Kaizen es que nuestra percepción de la realidad es, como poco, imprecisa y muchas veces directamente falsa. Nos hacemos constantemente trampas a nosotros mismos y esas trampas nos las hacemos también como sociedad. Todo empezó cuando escuché un capítulo de un podcast americano del que te he hablado en alguna ocasión. Se llama The Portal y su autor es Eric Weinstein. Y aunque a veces tiene un aire intelectual y reivindicativo que no suele resonar conmigo, Weinstein decidió que en el último capítulo de la temporada quería compartir un ensayo que le había marcado de por vida hace muchos años. Lo leyó entero durante el capítulo y contó sus reflexiones. Y tras escucharlo, a mí también me dejó marcado. Tanto que me gustaría hacer algo parecido, compartirlo contigo y después contarte mis propias reflexiones. Y sinceramente, no sé a dónde nos va a llevar este camino. Eso sí, debo advertirte de que la traducción al castellano no es ni de lejos perfecta, entre otras cosas porque la he hecho yo. Por lo que si te manejas bien en inglés, te recomiendo ir a escucharlo directamente al original. Lo que yo pueda hacer es seguramente una versión mucho más pobre de la lectura y de la interpretación que hace Weinstein, pero bueno, lo voy a intentar. El autor del ensayo en cuestión fue Arthur Koestler, un tipo con una vida fascinante que es simplemente imposible de resumir aquí. Diremos solamente que nació en Hungría en 1905 y murió en Londres en 1983 y que, entre esas dos fechas, fue testigo directo de muchos de los grandes momentos de la historia del siglo XX. Fue primero un ferviente militante del Partido Comunista y acabaría cambiando de postura y alentando las protestas anticomunistas en los años 50 y 60. Fue corresponsal en la Guerra Civil Española, huyó de Francia con la invasión nazi, trabajó para el gobierno británico durante la Segunda Guerra Mundial e intentó mediar en el conflicto entre Palestina e Israel. Fue encarcelado en varios países y estuvo involucrado en varias tramas dignas de los mejores libros de espías. En definitiva, imposible de resumir. Como te decía, durante la Segunda Guerra Mundial, Koestler trabajó con los aliados. En marzo de 1942 fue asignado al Ministerio de Información del Gobierno británico, donde trabajó como guionista para transmisiones de propaganda y películas. Y uno de los ensayos que escribió en aquella época es precisamente el motivo de este capítulo de hoy. Es un poco denso y tiene, en algunas cosas, el lenguaje propio de otra época y de otro lugar. Puede que se te haga un poco raro a veces, pero al menos a mí me ha impactado. Fue publicado originalmente en 1944 con el título On Disbelieving Atrocities, que en castellano sería algo así como Sobre la incapacidad de creer en las atrocidades. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Sobre la incapacidad de creer en las atrocidades, por Arthur Koestler. Hay un sueño que vuelve a mí una y otra vez, a intervalos casi irregulares. Está oscuro y estoy siendo asesinado en algún tipo de arbusto o maleza. Hay una carretera concurrida a no más de 90 metros de distancia. Grito pidiendo ayuda, pero nadie me oye. La gente pasa de largo, riéndose y charlando.
Sé que hay mucha gente que comparte con variaciones individuales este tipo de sueño. Lo he debatido con psicoanalistas y creo que es un arquetipo en el sentido junguiano, una expresión de la soledad última del individuo cuando se enfrenta a una muerte y violencia cósmicas y a su incapacidad para comunicar el horror excepcional de su experiencia. Creo además que es el origen de la falta de efectividad de nuestra propaganda sobre la atrocidad, porque, después de todo, vosotros sois la gente que pasa de largo riéndose por la carretera, y solo unos pocos de nosotros, víctimas que se escaparon o testigos oculares de lo que pasa en la maleza, quienes, acechados por nuestros recuerdos, seguimos gritando en la radio, en los periódicos, en las reuniones, en teatros y en cines. De vez en cuando conseguimos llegar a vuestros oídos por un minuto. Lo sé cada vez que sucede, por el estúpido asombro en vuestras caras, una débil mirada vidriosa en vuestros ojos, y me digo, ahora les tienes. Agárralos, impresiónalos para que permanezcan despiertos. Pero solo dura un minuto. Os sacudís como cachorros mojados cuando el telón transparente vuelve a bajar y seguís caminando protegidos por la barrera de los sueños que amortigua cualquier sonido. Nosotros, los que gritamos, llevamos haciéndolo unos 10 años. Empezamos la noche que el epiléptico Van der Lubbe incendió el Parlamento alemán. Pensasteis que éramos unos locos. Ahora tenemos la manía de intentar hablaros sobre los asesinatos con vapor hirviendo, electrocuciones en masa y el entierro en vida de toda la población judía de Europa. Hasta ahora 3 millones han muerto. Es el mayor asesinato en masa registrado en la historia y sigue cada día, cada hora, tan constante como el tic-tac de vuestro reloj. Mientras escribo, en mi mesa, tengo delante de mí fotografías que explican mi emoción y mi amargura. Hubo gente que murió para sacarlas de Polonia. Creyeron que merecía la pena. Los hechos han sido publicados en panfletos, libros blancos, periódicos y revistas y en cualquier otro medio. Pero el otro día me encontré con uno de los más conocidos corresponsales americanos aquí. Me dijo que en una encuesta reciente, 9 de cada 10 ciudadanos americanos, cuando se les preguntaba si creían que los nazis cometían atrocidades, respondían que todo eran mentiras propagandísticas y que no creían ni una palabra. Y en cuanto a este país, he estado dando conferencias a las tropas durante años y su actitud es siempre la misma. No creen en campos de concentración, no creen en los niños que mueren de hambre en Grecia, en los fusilamientos de rehenes en Francia, en las fosas comunes de Polonia. Nunca han oído hablar de Lidice, Treblinka o Belzec. Puedes convencerles durante una hora, pero después se sacuden. Sus mecanismos de defensa mental empiezan a trabajar y en una semana vuelven a encoger los hombros con incredulidad, como un reflejo que se debilitó temporalmente por un shock. Claramente esto se está convirtiendo en una manía obsesiva para mí y los que son como yo. Claramente sufrimos algún tipo de obsesión morbosa, mientras que los demás son sanos y normales. Pero el síntoma característico de los locos es que pierden el contacto con la realidad y viven en un mundo de fantasía. Así que quizás es justo al revés. Tal vez somos nosotros, los que gritamos, los que reaccionamos de una forma coherente y sana a la realidad que nos rodea, mientras que vosotros sois los neuróticos que se tambalean en un mundo de fantasía porque carecéis de la facultad de afrontar los hechos. Si no fuera así, esta guerra podría haberse evitado, y los que fueron asesinados a la vista de vuestros soñadores ojos estarían aún vivos. He dicho quizás porque, obviamente, lo anterior solo puede ser la mitad de la verdad. Siempre ha habido quienes gritaban, profetas, predicadores, profesores y locos, que maldecían la torpeza de sus contemporáneos y la situación permanecía completamente igual. Siempre hay quienes gritan desde la maleza y gente que pasa de largo. Tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven. Así que las raíces tienen que ser más profundas que la simple torpeza. ¿Es tal vez la culpa de los que gritan? En ocasiones, sin duda, pero no creo que sea el núcleo del asunto. Amós, Oseas y Jeremías fueron muy buenos propagandistas y aún así fracasaron en agitar y advertir a su pueblo. Se decía que la voz de Casandra atravesaba los muros y aún así estalló la guerra de Troya. Y en nuestro lado de la cadena, en su respectiva proporción, creo que todo el Ministerio de Información y la BBC son muy competentes en su trabajo. Durante 3 años han tenido que mantener este país funcionando sin nada más que derrotas y lo han logrado. Pero al mismo tiempo, lamentablemente no han conseguido imbuir al pueblo con nada que se le parezca a una conciencia plena de lo que realmente sucede, de la grandeza y el horror del tiempo en el que han nacido.
Continuaron con sus asuntos habituales con la única diferencia de que la rutina de este asunto incluye matar y ser matado. La falta de imaginación sobre los hechos se ha convertido en una especie de mito racial anglosajón que se opone al histerismo latino y es alabado por su enorme valor en las emergencias. Pero el mito no explica lo que sucede entre dos emergencias y que esa misma cualidad es la responsable del fracaso en evitar que se repitan. Claro que esta limitación de la consciencia no es un privilegio anglosajón, aunque somos seguramente la única raza que considera una virtud lo que otras califican como una deficiencia. Y no es un asunto de temperamento, los estoicos tienen horizontes más amplios que los fanáticos. Es un hecho psicológico inherente a nuestro marco mental al que creo que no se le ha prestado suficiente atención en la psicología social o en la teoría política. Decimos que creemos esto o que no creemos aquello, que sabemos algo o que no lo sabemos, siempre como si fueran alternativas blancas o negras. En realidad, tanto saber como creer tienen grados distintos de intensidad. Se dice que hubo un hombre llamado Espartaco que guió a los esclavos romanos a la revuelta, pero mi creencia en que existió es mucho más débil que si habláramos, por ejemplo, de Lenin. Creo en las galaxias nebulosas, puedo verlas por un telescopio y expresar su distancia en cifras, pero para mí tienen un grado menor de realidad que el tintero que hay sobre mi mesa. La distancia en el espacio y el tiempo degrada la intensidad de nuestra consciencia. Lo mismo hacen las magnitudes. 17 es un número que conozco tan íntimamente como a un amigo. 15.000 millones es solo un sonido. Un perro atropellado por un coche enturbia nuestro equilibrio emocional y nuestra digestión. 3 millones de judíos asesinados en Polonia solo nos incomodan levemente. Las estadísticas no sangran. Es el detalle lo que importa. Somos incapaces de absorber los totales con nuestra consciencia, solo podemos enfocarnos en pequeños bultos de la realidad. Hasta aquí todo es una cuestión de grados, de diferentes graduaciones de la intensidad con la que sabemos o creemos. Pero cuando pasamos el reino de lo finito y nos enfrentamos a palabras como la eternidad en el tiempo o el espacio infinito, esto es, cuando nos acercamos a la esfera de lo absoluto, nuestra reacción deja de ser una cuestión de grados y se transforma en una cualidad diferente. Frente a lo absoluto, nuestro entendimiento se rompe y nuestros saber o creer se convierten en palabras vacías. La muerte, por ejemplo, pertenece a la categoría de lo absoluto y nuestra creencia en ella son meras palabras vacías. Sé que, siendo la esperanza de vida media de 65 años, lo razonable es que no viva más de otros 27 años, pero si supiera con certeza que debería morir el 30 de noviembre de 1970 a las 5 de la mañana, ese conocimiento me envenenaría, contando y recontando los días y las horas que quedan, reprochándome cada minuto desperdiciado. En otras palabras, me volvería un neurótico. Esto no tiene nada que ver con la esperanza de vivir más que la media. Si la fecha se fijara 10 años más tarde, el proceso neurótico permanecería igual. Por lo tanto, todos vivimos en un estado de consciencia dividida. Hay un plano trágico y un plano trivial que contienen dos tipos incompatibles de experiencia. Son tan diferentes como el latín de misa y la jerga de los negocios. Estas limitaciones de consciencia explican las limitaciones de nuestra propaganda. La gente va a los cines y ve películas de torturas nazis, de fusilamientos en masa, de conspiraciones ocultas y sacrificios. Suspiran, agitan sus cabezas y algunos lloran amargamente, pero no lo conectan con las realidades de su plano de existencia. Para ellos son como poemas, como el arte, como esas cosas elevadas. Es el latín de misa. No conectan con la realidad. Vivimos en una sociedad de Jekylls y Hydes, ampliada hasta proporciones gigantescas. Sin embargo, no siempre fue así, o no tanto. Hubo periodos y movimientos en la historia, en Atenas, al principio del Renacimiento, o durante los primeros años de la Revolución Rusa, cuando al menos determinadas capas representativas de la sociedad consiguieron un nivel relativamente alto de integración mental. Tiempos en los que la gente parecía frotarse los ojos y despertar. Entonces su consciencia cósmica parecía expandirse. Veían a sus contemporáneos de una forma más amplia y completa. Los planos trivial y cósmico parecían fusionarse. Y hubo también periodos de desintegración y disociación, pero nunca antes, ni siquiera durante la espectacular caída de Roma y Bizancio, fue la consciencia dividida tan palpablemente evidente,
Una enfermedad tan uniformemente repartida entre la masa. Nunca la psicología humana había alcanzado semejantes cotas de falsedad. Nuestra consciencia parece encogerse de forma directamente proporcional a cómo se expanden las comunicaciones. El mundo se abre a nosotros como nunca antes lo hizo, y sin embargo nosotros lo recorremos como prisioneros, cada uno en su pequeña jaula portátil. Y mientras tanto, el reloj sigue con su tic-tac. ¿Qué pueden hacer los que gritan sino seguir gritando hasta ponerse azules? Sé de alguien que solía recorrer el país dando charlas hasta 10 a la semana. Es un conocido editor londinense. Antes de cada charla, se encerraba en un cuarto, cerraba los ojos e imaginaba con detalle durante 20 minutos que él era una de esas personas de Polonia que fueron asesinadas. Un día intentó imaginar cómo se sentiría al ahogarse con gas de cloro en un tren de la muerte. Otro tuvo que cavar su propia tumba junto a otros 200 y después ponerse frente a la ametralladora que, por supuesto, apunta de manera imprecisa y caprichosa. A continuación salía al escenario y hablaba. Hizo esto durante un año completo hasta que sufrió un brote nervioso. Conseguía cautivar a su público y tal vez logró hacer algo de bien. Puede que lograra acercar los dos planos separados kilómetros de distancia unos pocos centímetros más cerca. Pienso que deberíamos imitar su ejemplo. 2 minutos de este tipo de ejercicios cada día, con los ojos cerrados, después de leer el periódico cada mañana, son actualmente más necesarios que cualquier estiramiento físico o respiración yógica. Puede incluso sustituir a ir a la iglesia, porque mientras haya gente paseando por la carretera y víctimas tras la maleza, separadas por la barrera de los sueños, esta seguirá siendo una civilización falsa. No sé si escuchar las palabras de Kostler en pleno 2020 es una buena idea. No invita al optimismo, desde luego. Y a la vez se me ocurren pocos contextos más oportunos. La idea de que cada día nos quitamos de encima las atrocidades que suceden a nuestro alrededor, igual que se sacuden el agua a los cachorros mojados, además de una metáfora poderosísima, es increíblemente actual, y para mí aterradora. Porque si fuimos capaces de hacerlo con el Holocausto, si aún hoy hay gente que lo pone en duda, ¿cómo no vamos a ignorar las atrocidades de nuestro tiempo, como las guerras o la explotación infantil en otros puntos del planeta? ¿Cómo no vamos a hacer algo parecido con las cifras del coronavirus, por ejemplo? La mayor parte de nosotros repasamos cada día los casos, los ingresos y las muertes, o las noticias sobre la crisis económica que ya tenemos, el sufrimiento que ya causa y la que vendrá después y el que causará. Nos preocupamos, claro, incluso nos indignamos con nuestros políticos, eso lo que más. Pero tengo la sensación de que lo hacemos de una forma casi anestesiada. Solo así me explico algunos comportamientos individuales, sociales y políticos. Y seguro que yo he tenido de esos mismos comportamientos también. No se trata de dar lecciones a nadie. Tengo la sensación de que, salvo que nos haya tocado de cerca, pronto pasamos de esa preocupación anestesiada a otro tema y seguimos con nuestra vida. Lo cual es normal, no podemos estar siempre agobiados por todo y tenemos casi infinitos motivos para hacerlo. Total, ¿qué podemos cambiar nosotros? Te decía al principio que ha habido 2 motivos que me han impulsado a este capítulo. El primero, este ensayo de Kostler. El segundo, un durísimo podcast que escuché hace también unas semanas. Se llama Buscando una luz y en él Fran Izuzquiza narra la batalla de su padre con el COVID. Es tan duro como recomendable. Cuando lo escuchas, creo que es inevitable hacer ese clic mental que conecta las cifras con las personas y por unos segundos al menos ser mucho más consciente del sufrimiento real de muchos. Eso que decía Kostler de que las estadísticas no sangran. Y aunque quizás lo haya parecido, en realidad no pretendo que este capítulo sea una reflexión sobre el COVID. No es eso en absoluto. Es más, no tengo claro que sea una reflexión sobre nada. No sé ni si lo que estoy diciendo tiene demasiado sentido. Si llevas tiempo escuchando Kaizen, sabes que soy un defensor del progreso que la humanidad ha hecho, especialmente en los últimos 200 años. Y tiendo a ser optimista sobre nuestra capacidad para resolver problemas cada vez más complejos. Pero a la vez, las reflexiones de Kostler o el podcast de Fran han sido para mí como asomarme a uno de esos espejos que a veces nos muestran nuestro lado menos favorecido. Porque, sinceramente, el COVID me preocupa, pero creo que de una forma u otra, por la vía de la vacuna o de una mezcla de inmunización y nuevos tratamientos, acabaremos controlándolo.
De la misma manera, sé que podemos afrontar crisis económicas, división política y hasta barbaridades que no quiero ni nombrar, como lo hemos hecho en otros momentos de nuestra historia. Con un sufrimiento inmenso, eso sí, que no podemos banalizar. Lo que pasa es que cuando intento unir los puntos que llevan desde aquí hasta cómo vamos a afrontar retos realmente existenciales, como el cambio climático, me quedo en blanco. Me quedo con la misma sensación de anestesia colectiva de la que te hablaba antes. Sí, algunos nos gritan desde la maleza, pero no tengo claro que les escuchemos. Y cada vez que lo pienso, lo único que me viene a la cabeza es una referencia friki, como no. Un fragmento de Dune, la novela de Frank Herbert. Vinimos de un mundo paradisiaco para nuestra forma de vida. No existía la necesidad de construir un paraíso físico o mental, lo teníamos a nuestro alrededor. Y el precio que pagamos era el precio que los hombres siempre han pagado por llegar al paraíso. Nos acomodamos. Perdimos nuestro temple. Y hasta aquí el experimento del capítulo de hoy. No sé si decir que espero que te haya gustado, porque con el temita en cuestión es difícil, pero al menos espero que te haya dado para pensar. La semana que viene volveremos a temas más habituales en el podcast. Hasta entonces, te animo como siempre a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida o en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Y recuerda que ahora también lo tienes en YouTube. Aunque de momento la mayor parte son contenidos solo en audio, poco a poco iremos añadiendo más contenidos en vídeo. Además tienes todos los capítulos de Kaizen y notas sobre cada capítulo con muchísima información adicional en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.